¿Qué onda? Ya vimos todas las funciones que tienen una sola variable, ya vimos todo lo que tenía la x, vimos cómo se podía derivar, vimos cómo se podía integrar y parece que nos quedamos ya sin temas de charla. Así que hoy saltamos a funciones multivariables. En las funciones de una sola variable lo que nosotros hacíamos era dar un número real, transformarlo con la función hacia otro número real. Es lo mismo que dar un x perteneciente a los reales para obtener un f de x. Ahora lo que vamos a hacer es usar más de una variable, por lo tanto, más de una x. Por ejemplo, en R2 lo que hacemos es dar dos variables, que serían x e y, para obtener la función en x e y, que sería lo mismo que un z. En resumen, lo que nosotros hacemos es dar cierto número de variables para obtener un solo número real como respuesta a nuestra función. Un ejemplo fácil de una función multivariable es lo que tenemos en la pizarra, que x está al grado 2, o sea, el grado del polinomio respecto a x es 2, y el grado del polinomio respecto a y es 1. También tenemos un término independiente, que sería menos 2 séptimos. Cabe aclarar que z es lo mismo que decir f de x e y, que es lo mismo básicamente que hacíamos antes cuando decíamos que y es igual a f de x. En el ejemplo de una función con R2, que significa que nosotros le damos dos variables para obtener una respuesta, lo que va a pasar es que podemos graficarlo en tres ejes, básicamente en tres dimensiones. Para empezar a jugar con esto de las funciones multivariables, primero tenemos que entender un par de conceptos básicos de cómo funciona R2, R3 o R a la un número que no sea 1. Cuando nosotros trabajamos en R2 o más dimensiones, lo que realmente estamos haciendo es trabajar con vectores en vez de números reales. Estos vectores tienen sus propias reglas y nuevas partes que nosotros nos tenemos que acostumbrar para empezar a operarlos. El primero de ellos es el producto escalar. El producto escalar de dos vectores es básicamente el primer miembro del primero por el primer miembro del segundo, más el segundo miembro del primero por el segundo miembro del segundo. Y así sumando las multiplicaciones de cada uno hasta que nos quedemos sin miembros o sin partes de un vector. Recordemos que un vector x, digamos, es x1, x2, xn. Por otro lado tenemos la norma del vector. La norma del vector es la distancia de la punta del vector hasta el cero. ¿Cómo se mide esta distancia normalmente? Bueno, podemos usar Pitágoras, ¿no? Digamos que esto es un espacio en R2. Lo que voy a hacer es dibujar un vector cualquiera. Ese vector se puede descomponer en x y se puede descomponer en y, haciendo dos vectores. La suma de esos dos va a dar eso. Bien, teniendo eso en cuenta, lo que hacemos es usar Pitágoras, como ya dije. Sabemos que el cuateto al cuadrado más el cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Por lo tanto, la raíz de este cateto al cuadrado, x1 al cuadrado, más x2 al cuadrado. Esto es x2 y esto es x1. De esa manera obtenemos la hipotenusa o la norma de nuestro vector. Por otro lado, tenemos el producto de un número real por nuestro vector. En ese caso, lo que vamos a hacer es multiplicar ese número real por cada una de las partes de nuestro vector. Y por último, tenemos la distancia entre dos vectores. Esta distancia va a ser la norma de la resta de los dos vectores entre sí. La norma nunca va a ser un número negativo de por sí, entonces no importa el orden de los vectores ahí dentro, simplemente hacemos la norma de uno menos el otro. Cuando trabajamos con los números reales o las funciones de una sola variable, lo que hacemos es analizar conjuntos abiertos o cerrados y son bastante fáciles de definir. Si nosotros tenemos en cuenta el último número del intervalo, es un intervalo cerrado, y si nosotros no lo tenemos en cuenta, es un intervalo abierto. Pero ¿cómo se puede definir esto dentro del espacio de R2? Desde un principio tenemos que definir una bola. Una bola es básicamente una pelota del radio que nosotros querramos usar. Entonces, por ejemplo, esto
Es una bola en R2, aunque no me salió muy redonda. Pero, ¿cuáles son los componentes de la bola? La bola tiene un radio y tiene un centro. El centro se suele llamar A y el radio R. La manera de definir una bola es bastante simple. ¿Qué se hace? Tenemos la bola de centro A y radio R. Lo definimos como todos los X pertenecientes a los reales, de manera que la distancia entre X y A sea menor al radio de la bola. La bola abierta es como un intervalo abierto. Si nosotros queremos hablar de un intervalo cerrado, hablamos de la bola cerrada. La bola cerrada toma en cuenta el radio. Entonces, la bola cerrada, que se suele escribir con un palito ahí arriba de la B, es igual a todos los X pertenecientes a los reales, tal que la distancia entre X y el centro de la bola sea menor o igual al radio de la bola. Nosotros no siempre vamos a querer trabajar con bolas en el espacio de R2 o en cualquier otro espacio. Por ello, también podemos definir un conjunto abierto o un conjunto cerrado según nos convenga. El conjunto abierto, básicamente, lo que se puede hacer es hacer una bola dentro de cualquier punto que esté dentro del conjunto abierto. ¿Por qué pasa esto? Básicamente porque nosotros no estamos definiendo un límite en concreto. En cambio, en el conjunto cerrado, nosotros no siempre podemos hacer una bola dentro de este conjunto cerrado. ¿Por qué? Básicamente porque lo que estamos haciendo es usar un límite en concreto. Entonces, si nosotros decimos que es hasta el 3, es hasta el 3 y punto. Y si nosotros nos paramos en el 3 para usarlo como centro y hacemos un mini radio, ya estamos invadiendo espacio que no es parte de nuestro conjunto. Así como en las funciones de una variable, en las funciones de varias variables también podemos definir un dominio e una imagen de f. El dominio es todos los x, y pertenecientes a R2. En este caso estamos usando R2, pero también podemos usar cualquier R a algo. Tal que f de x e y pertenezca a los reales. O sea que si nosotros le damos un x, y, o sea un vector, a nuestra función nos dé un número real. La imagen se define como todo z perteneciente a los reales, tal que exista un vector o un x, y perteneciente al dominio de la función, de manera que f de x e y nos dé el z que estábamos hablando antes. Por otro lado, tenemos algo nuevo que se llama curva de nivel. La curva de nivel se define como todos los x, y pertenecientes al dominio de f, o sea, los vectores que pertenecen al dominio, tal que la función de x e y sea igual a c. Nosotros tomamos una constante c y también tomamos todos los valores que nos pueden llegar a dar c de nuestro dominio. Eso es lo que crea realmente la curva de nivel, que suele ser un círculo. Para verlo un poco más gráficamente, tenemos esta función de acá, ¿no? Tenemos nuestros ejes y la función que hace eso, hace como si fuera un gorrito, ¿no? Nosotros tomamos un C y cortamos el gorrito. Entonces, cada punto en donde ese gorrito lo tocamos con el corte, eso es nuestra curva de nivel. Teniendo en cuenta todo lo anterior, ya podemos pasar al cálculo de límites en funciones de más de una variable. Esta parte es muy difícil. ¿Por qué pasa esto? Bueno, para ello tenemos que volver un poco a la definición del límite y a cómo lo veíamos en 2 dimensiones y ahora cómo lo vamos a ver en 3 dimensiones. En los límites de funciones de una sola variable, lo que nosotros hacíamos era aproximarnos a x. Digamos que en este caso queremos hacer el límite en 3. Para ello, lo que hacemos es pararnos a la derecha del 3 e ir acercándonos lentamente para hacer el límite por derecha. Y luego, para hacer el límite por izquierda, nos vamos acercando desde la izquierda hacia el 3 lentamente. De esta manera, solo hay 2 direcciones en las que nosotros podemos tomar el límite, que sería por derecha y por izquierda. Ahora veámoslo en 3 dimensiones. En 3 dimensiones, nosotros lo que vamos a hacer es aproximarnos a ese punto que tenemos ahí. Para ello, podemos tomar desde la derecha de x, desde la izquierda de x, lo podemos tomar desde la izquierda de y, desde la derecha de y, o lo podemos tomar, si queremos, en cualquier trayectoria. Si nosotros hacemos esto, también es correcto. O sea que ahora hay infinitas maneras de aproximarse hacia un punto. Esto que acabo de explicar, por lo general, complica bastante el cálculo de límites en funciones de más de una variable.
pero nos deja con una propiedad muy importante. Si nosotros nos acercamos por dos métodos diferentes hacia un punto, el límite nos tiene que dar igual. Si no pasa eso, el límite no existe. Estos límites se van a escribir como los tengo acá arriba. Por un lado tenemos el límite cuando el vector x e y tiende a un x1 e y1 en concreto de nuestra función. Y eso nos va a dar un L, o un número perteneciente a los reales. Las propiedades que cumplen estos límites son los mismos que utilizamos para hacer límites en una dimensión. Si nosotros tenemos una constante multiplicando a nuestra función dentro del límite, la resolución del mismo va a ser la constante por el límite que sacábamos antes. Luego, también sabemos que si tenemos una suma de funciones dentro del límite, podemos sacar el límite para cada una de las funciones y luego sumarlo. Lo mismo pasa con la resta, con la multiplicación y con la división, excepto cuando el denominador es 0. Una de las estrategias para ver si un límite existe o no son los límites reiterados. Los límites reiterados es básicamente cuando nosotros separamos la x y la y. ¿Cómo se hace esto? Bueno, nosotros vamos a tener una función a la que primero vamos a hacer tender y a el valor que nosotros querramos, y a partir de ese límite vamos a hacer el límite cuando x tienda al valor que nosotros querramos. Si ese límite es lo mismo que el límite cuando nosotros hacemos las cosas al revés, o sea, primero hacemos tender la función cuando x tiende al valor que nosotros querramos y luego y tiende al valor que nosotros querramos, no se puede decir nada. Porque si son iguales, solo estamos chequeando en dos direcciones en las que se puede llegar al punto. Pero si no son iguales, ya podemos decir que el límite de por sí no existe. Para lo que más nos sirven estos límites reiterados es para probar la no existencia de un límite antes que la existencia de un límite. Por ello vamos a verlo con este ejemplo de acá. Si nosotros hacemos tender a 0, 0 esta función, lo que vamos a hacer es primero calcularlo el límite cuando y tiende a 0 para después calcularlo cuando x tiende a 0. Si nosotros en esta cuenta de acá hacemos que y sea 0, nos queda x más 0 y x menos 0, por lo que nos va a dar igual a x sobre x, que es igual a 1. Por otro lado, si nosotros primero hacemos tender a x a 0, nos va a quedar más y sobre menos y. Y luego, si hacemos tender eso a 0, lo que vamos a hacer es tacharlo directamente y sabemos que hay un menos 1, por lo que nos va a dar menos 1. Esto significa que el límite no existe, porque depende del camino por el que nosotros hayamos llegado a este vector, va a ser el resultado del límite. Otro tipo de límite reiterado es cuando nosotros reemplazamos nuestra y por un mx más n. La idea es que esa y y la x tengan una relación lineal que sea coherente. En este caso va a ser coherente, porque si nosotros tenemos que x es igual a 0, y tiene que ser igual a 0. De esa manera, y es igual a m por x. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos el límite cuando x e y tiendan los dos a 0. Teniendo eso en cuenta, lo que vamos a hacer es expresar ese mismo límite, pero ahora en función de solamente la x, reemplazando la y por mx. Entonces hacemos el límite cuando x tiende a 0 de x por mx sobre x cuadrado más x por mx. Nos da eso, o sea, x cuadrado por m sobre x cuadrado por 1 más m, y eso va a ser igual a, si nosotros tachamos acá y tachamos acá, m sobre 1 más m. Ahora nosotros sabemos que este límite no va a existir. ¿Pero cómo? Bueno, tomemos un número cualquiera que sea m. Si nosotros tomamos que m es igual a 1, lo que nos va a pasar es que el límite, cuando x tienda a 0 de f de x, y, según lo que calculamos ahí, va a ser igual a 1 sobre 1 más 1, que es igual a 1 medio. Pero si nosotros tomamos que m sea igual a 2, por ejemplo, nuestro límite, cuando x tienda a 0 de f de x, y,
nuevamente según lo que calculamos antes, va a ser igual a 2 sobre 1 más 2, que es igual a 2 tercios. Y como 2 tercios y 1 medio son números diferentes, ya sabemos que el límite no va a existir. Otro cambio interesante que podemos realizar en estos límites son los límites direccionales. En este caso lo que vamos a hacer es que x sea igual a más ρ por el coseno de teta. Y sea b más ρ por el seno de teta. Esto es lo mismo que básicamente desintegrar un vector en dos componentes diferentes. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es el límite de la función cuando x e y tienden a a y a b. Ese es el a y el b que está ahí dentro. Y luego eso va a ser lo mismo que el límite cuando ρ tiende a 0 de la función f de x e y expresada en función de ρ y de teta. Este proceso es probablemente de los más confusos, así que vamos a ir desarmándolo por partes. El cambio que vamos a hacer es el que ya había explicado, entonces vamos a tener la misma función de antes. Con esto vamos a tratar de probar que el límite no existe. Entonces, x va a ser ρ por el coseno de teta. ¿Por qué? Porque estamos haciéndolo tender a 0. Si lo estuviésemos haciendo tender a 1, sería 1 más el coseno de más ρ por el coseno de teta. Y luego y va a ser ρ por el seno de teta. Nuevamente, como lo estamos haciendo tender a 0, b es 0. De esa manera nos vamos a quedar con esa fracción de ahí. Ρ por coseno, por ρ por seno, y abajo vamos a tener ρ por coseno al cuadrado más ρ por seno al cuadrado. Si nosotros arriba juntamos los ρ, dejamos el coseno y el seno multiplicándose, y abajo sacamos el cuadrado, o sea, lo distribuimos, va a quedar ρ cuadrado por coseno cuadrado de teta más ρ cuadrado por seno cuadrado de teta. Si sacamos factor común ρ, nos va a quedar ρ cuadrado por el seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta. Esto de acá es una relación trigonométrica que nos va a dar 1. Teniendo eso en cuenta, vamos a sacar las ρ, porque las dos están al cuadrado, y de esa manera llegamos a que coseno de teta por seno de teta sobre 1 es el límite. Ahora, esto significa que el límite no existe. ¿Por qué? Porque este límite sigue dependiendo de teta. Si no dependiese de teta, sería un límite que probablemente exista. Pero como depende de teta, si nosotros elegimos dos tetas diferentes, nos va a dar dos resultados diferentes, que es lo que nosotros no queremos. A pesar de ser uno de los métodos más complejos para hacer los límites, es uno de los que más sirven y de los que más vamos a utilizar. Sobre todo porque nos va a dejar con el criterio de la función mayorante determinar si un límite existe o no. El criterio de la función mayorante nos va a ayudar sobre todo con los casos en los que nosotros no podemos determinar si un límite existe o no, que es básicamente cuando no depende de m o cuando los límites reiterados nos dan el mismo resultado o cuando el límite, por el método que habíamos visto último, no depende de teta, sino que solo depende de ρ. Para ello, lo que vamos a hacer es, primero, sacar el límite de la función utilizando este método de acá arriba, y ahí luego a eso restarle lo que nosotros suponemos que es el límite, que sería el resultado que nos estaría dando. Y eso va a ser menor o igual a un f de ρ. Ese f de ρ tiene que tener una particularidad, que es que el límite cuando ρ tienda a 0 por el lado de los positivos de la función nos tiene que dar 0. Para utilizar el criterio de la función mayorante, lo que vamos a hacer es utilizar este ejemplo de acá. Para ello hacemos el cambio, entonces x es igual a ρ por el coseno de teta y y es igual a ρ por el seno de teta. A y b, recordemos que como estamos haciendo tender a 0 el límite, no se ponen. De esa manera pasamos a este límite de acá, donde ρ tiende a 0. Arriba nos queda ρ por el seno de teta al cubo, y abajo ρ por coseno al cuadrado más ρ por seno cuadrado. Si nosotros acá abajo nuevamente sacamos factor común ρ cuadrado y hacemos coseno cuadrado más seno cuadrado, nos va a quedar ρ cuadrado por 1.
Entonces, de esa manera nos queda rho cuadrado por el coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta, que recordemos que eso es 1. Por otro lado, lo de arriba, distribuimos el cubo y nos queda p cubo, o sea, rho cubo, por el seno cubo de teta. De esa manera, nos sacamos de encima 2 de las rho de ahí y nos sacamos 2 de acá para que nos quede un solo rho. Esto recordamos que es 1, entonces no pasa nada. Y nos queda el seno cubo de teta. Como estamos haciendo tender rho a 0, el límite nos debería dar 0. Ahora utilicemos el criterio de la función mayorante para ver si existe o no este límite. Recordando el criterio de la función mayorante, este nos dice que nuestra función menos el límite tiene que ser menor o igual a una función que dependa de rho. Y esta función que depende de rho debe tener un límite cuando rho tienda a 0 que sea igual a 0. Para ello, nosotros reemplazamos f de x y y por nuestra función. Antes era y cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Pero recordemos que habíamos operado lo suficiente como para que nos quede rho cubo por seno al cubo de teta. De esa manera, nosotros ya podemos saber que esto de acá, el valor máximo que puede llegar a tomar es rho al cubo. ¿Por qué? Porque el seno nunca va a tomar un valor que sea mayor a 1. Entonces, de esa manera ya nos aseguramos que rho al cubo sea el valor máximo que puede haber de este lado de la desigualdad. Por ello, ahora tenemos que determinar un f de rho, de manera que ese f de rho, al tenderlo a 0, nos dé 0. Ese f de rho va a ser rho al cubo. ¿Por qué? Por dos cuestiones. Una, se tiene que dar la igualdad también. Entonces, si uno es igual al otro, no pasa nada. Y ese f de rho, en cualquier caso que este no sea rho al cubo, o sea que el seno tome un valor menor a 1, sigue siendo mayor, por lo que estamos en buenos términos con el f de rho. Y por otro lado, ese f de rho, al tenderlo a 0, tiene que dar 0. Entonces, hagamos el límite cuando rho tiende a 0 por el lado de los positivos de f de rho, que es igual al límite cuando rho tiende a 0 por el lado de los positivos de rho cubo, que es igual a 0. Bueno, sobrevivieron hasta el final del video, espero que no haya sido demasiada teoría muy de golpe. Realmente el video se hizo largo, pero no hay otra manera de explicar las cosas que yendo parte por parte. Así que prefiero que quede un video largo, pero que las ideas queden claras. Nos vemos en el próximo video.